Erika, y Rehabilitación por la invitación. Ya en otras ocasiones hemos compartido y bueno, para mí realmente es un placer poderles conversar un poco probablemente de uno de mis temas favoritos. Y como mencionó Erika, bueno, ¿cuáles son esas claves para el éxito en la prevención y el manejo de la obesidad infantil? Y vamos a hacer un pequeño recorrido pues, desde el punto de vista epidemiológico para entonces centrarnos en esta presentación principalmente en distintas estrategias que en los últimos años pues, se han ido estableciendo para precisamente pues, el manejo de la obesidad infantil. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y bueno, definitivamente la alimentación ha sido una importante fuerza dentro de la evolución del hombre. Definitivamente los primeros homínidos se alimentaban pues principalmente de frutas, de verduras, de raíces y de nueces. Sin embargo, por la necesidad precisamente de abarcar grandes campos y con la emergencia de la posición, digamos, erecta del hombre, logra entonces ir haciendo cambios sumamente importantes desde el punto de vista de la alimentación. Y es como hace más de 10.000 años atrás, en el periodo paleolítico, se convierte probablemente en el punto más importante de la alimentación, precisamente porque al necesitar el hombre poder cubrir mayores campos y poder alimentarse pues, de otras formas, empieza en este periodo paleolítico a elaborar armas desde el punto de vista con piedra para poder cazar. Y es ahí en donde empezamos entonces el consumo de carnes. Y cambia nuestra forma de alimentación, ¿no? En lo que veníamos en base a verduras, en base a frutas, a nueces, a raíces, tenía que pues, cazar para poder lograr consumir sus alimentos, recorrer grandes kilómetros y grandes campos para consumir sus alimentos a través de distintos tipos de estrategias culinarias pues, bastante sencillas y se mantiene así en base a su alimentación, una genética que pues no ha cambiado y llegamos a a un siglo, el siglo XVIII posteriormente, en donde se da la discordancia evolutiva de la dieta. Y esto se da con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque empieza la rápida transición entre todo lo que veníamos haciendo a través de fabricaciones artesanales para nuestra alimentación y la producción industrial basada pues, en todas estas tecnologías que hoy en día conocemos. Y es así como la industria va creando distintos tipos de productos que hoy en día pues, muy probablemente consumimos muchos de nosotros y es pues se crea la leche en polvo, se crea el café instantáneo, se crean los cereales para el desayuno, azucarados, se crea la leche evaporada, la leche condensada y se van creando esta serie de alimentos que pues en ese momento a través de estas nuevas tecnologías le permitían al hombre también conservarlos por mayor tiempo y todo esto produce un cambio sumamente importante en nuestra alimentación y es porque nuestra genética desde el punto de vista digamos no ha cambiado, sin embargo la forma en la que nos alimentamos y el ambiente precisamente en el que nos desarrollamos ha variado muchísimo. No, no solamente la alimentación, sino que sabemos con esta nueva era, con mucha tecnología, ha hecho que prácticamente el 80% de los adolescentes y los niños no cumplan con sus recomendaciones hoy en día de actividad física. Y esto, pues en los últimos 40 años nos ha llevado a un problema considerado probablemente uno de los más graves del siglo XX, que es la obesidad infantil. Y que viene o venía, ¿no?, en distintas publicaciones desde el año, digamos, 2016, 2017, en un aumento de una forma alarmante. En 1975, pues
teníamos aproximadamente unos 11 millones de niños con obesidad infantil entre los 5 y los 19 años, y para el año 2016, pues esto se había multiplicado por 10. 40 años después, tenemos 124 millones de niños con sobrepeso y obesidad infantil. Y no solamente a los niños, como les mencioné, entre los 5 y los 19 años, sino que niños menores de 5 años, aproximadamente 41 millones de niños, pues sufren de malnutrición por exceso. Y esto nos lleva, pues, realmente a un problema que cuando hablamos de obesidad infantil, no solamente es digamos, el título, sino todas las otras enfermedades asociadas que se ven precisamente desde edades tempranas. Según el informe de la Nutrición Mundial publicado en el año 2020, en cuanto a las metas nutricionales a nivel mundial que nos habíamos establecido, prácticamente estamos en la gran mayoría de estas metas fuera de curso. Hemos logrado algo de avance según publicaciones entre el año 2018 y 2020, algunos avances en cuanto a lactancia materna exclusiva, algunos avances en cuanto a bajo peso al nacer. Sin embargo, las metas que se debían cumplir en cuanto a obesidad infantil y disminuir la prevalencia de la obesidad infantil, pues está fuera de curso para cumplirse en el año 2025. Y lo preocupante de esto, como les mencionaba, no solamente es la obesidad infantil como un tipo de malnutrición que afecta a todas las regiones a nivel mundial, sino que todavía existen países, ¿no?, en vías de desarrollo y de bajos ingresos, que no solamente tienen una sola carga de malnutrición, sino que, como pueden ver en la gráfica, tienen o doble carga de nutrición, o lo que hoy conocemos muchas veces como una triple carga de malnutrición. Malnutrición por exceso, dada por sobrepeso y obesidad; malnutrición por déficit, dada por desnutrición, que muchos países realmente no han logrado erradicar; y surge lo que hoy en día conocemos como un hambre oculta, que es la deficiencia de micronutrientes, vitaminas y minerales. Y esta triple carga realmente de malnutrición en las etapas infantiles tiene un impacto a largo plazo en todo lo que nosotros hoy en día conocemos como el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, esta falta de cumplimiento de estos objetivos para el año 2025 nos llevan a cifras, y esto pues fue publicado en el año 2020, esta publicación del mundo de la obesidad global nos lleva a cifras que son alarmantes, y esto es antes de la pandemia. Definitivamente, pues las predicciones son que para el año 2025 de lo que veníamos de 124 millones de niños entre los 5 y los 19 años a nivel global con sobrepeso y obesidad, pues los números y las estimaciones es que esto se va casi a duplicar a 205 millones de niños dentro de estas edades con sobrepeso y obesidad. Y los costos de la obesidad infantil no solamente a nivel global son costos monetarios, lo que representa realmente para el sistema de salud una población con obesidad infantil, o sea, más de 7 millones a nivel global, 7 billones, 7 mil billones, perdón, de dólares, que representan un costo para todo el sistema de salud a nivel global, sino que sabemos hoy en día también que la obesidad, dependiendo del grado de obesidad, dependiendo de la raza y de la edad, también va a disminuir los años de vida. Y esto, pues, tener obesidad disminuye entre 2 a 11 años de vida, dependiendo de, pues, estos factores. Y las predicciones, como les mencionaba, 2025, 2030, realmente no son nada alentadoras, y como les mencionaba anteriormente, pues, eh, esto sin considerar lo que ha pasado en el mundo, pues producto de la pandemia por COVID-19. Aquí solamente mostrarles un poco de esa relación precisamente que existe entre obesidad infantil y COVID-19. O sea, sabemos todas las
comorbilidades asociadas a la obesidad infantil, la inflamación crónica, los problemas respiratorios, las deficiencias de los micronutrientes, disfunción endotelial, desórdenes desde el punto de vista del sueño, disfunción renal, una disbiosis intestinal, o sea, todo este desbalance que existe en, digamos, en los niños y las comorbilidades asociadas que los hacen susceptibles precisamente, ¿no?, al COVID-19 y a tener mayor riesgo de severidad. Y adicional, entonces, todas estas medidas que se han tomado para disminuir pues la pandemia a nivel mundial de COVID-19 prácticamente aumenta el riesgo de obesidad también, ¿no? O sea, hay mayor estrés en los niños, hay, digamos, estuvimos mucho tiempo desde el punto de vista de con muchas restricciones en cuarentena para, digamos, hacer algún tipo de actividad física. Los niños están más sedentarios, menos exposición al sol, mayor tiempo de pantalla y se convierte entonces en lo que hoy en día llamamos, este es un ciclo vicioso entre obesidad infantil y COVID-19. Por lo tanto, esta era del COVID representa una doble arma para la obesidad infantil y la inseguridad alimentaria que están coexistiendo en niños y adolescentes de bajos ingresos y por lo tanto ya vamos viendo publicaciones en donde el repunte de esta inseguridad alimentaria durante la pandemia pues va a tener un impacto pues tenaz en esta población. Pandemia y obesidad infantil, pues realmente quiero mostrarles esta gráfica. Esta es pues, un paciente mío, como ustedes pueden ver. Es un problema real que estamos viendo, que nos preocupa a nosotros pues, como pediatras. Como pueden ver, este es un paciente que ya venía con un índice de masa corporal a sus 11 años y medio y 12 años, de 33, o sea, sumamente alejado de la curva de crecimiento de la OMS para su edad, y que había logrado a través de distintos controles, pues ir disminuyendo un poco y adecuando precisamente ese índice de masa corporal para su edad. Y ustedes pueden ver aquí, este es el último puntito de que nosotros nos vimos justo antes, esto fue en diciembre, donde tengo a ver, el cursor, dame un segundo. Aquí nos vimos en diciembre del 2019 y no nos vimos en todo el 2020 y nos volvimos a ver hace una semana. Y miren cuánto se ha disparado, o sea, estábamos con un índice de masa corporal de 32 y medio y ahora ya está totalmente fuera de la curva, con un índice de masa corporal pues arriba de 40. Realmente no van a poder lograr ver el punto porque está pues fuera totalmente de la curva. Entonces esto nos preocupa porque no solamente viene con una obesidad severa para la edad que tiene y de hecho con un índice arriba de 40, hablamos de una obesidad mórbida también desde el punto de vista del rango de adultos, sino que viene con colesterol alto, con insulina alta y viene con una deficiencia de vitamina D con valores pues, de 25 hidroxivitamina D de 10. O sea, no solamente la obesidad, la dislipidemia, la, digamos, resistencia a la insulina, sino también con una deficiencia de micronutrientes de vitamina D. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2014, forma una comisión en donde busca estrategias, como ven aquí, para acabar con la obesidad infantil, porque es un problema, digamos, importante, severo y que va a impactar realmente a toda la población, digamos, no solamente pediátrica, sino también adulta, en donde estas medidas que se establecen a través de la Organización Mundial de la Salud son medidas destinadas no solamente a tratar la enfermedad, sino a buscar como mejor estrategia, el mejor camino y el menos costoso realmente va a ser prevenir que todos los niños tengan sobrepeso y obesidad y poder de cierta forma intervenir en todos estos factores de riesgo que hoy en día sabemos que aumentan, pues el sobrepeso y la obesidad infantil, para poder ir deteniendo y atenuar todas estas consecuencias, ¿no?, que están asociadas precisamente a obesidad infantil. Por lo tanto, la prevención va a ser ese
ese camino que nosotros siempre y hoy en día pues es como la base, de hecho, del tratamiento de la obesidad infantil, en donde deben estar involucrados pues todos los sectores realmente, ¿no? Tanto la familia, la parte de la sociedad, la escuela, que los niños pues antes de pandemia pues pasan realmente mucho tiempo en el sistema escolar y definitivamente el sistema de salud. Y que este manejo debe ser multidisciplinario e individualizado y esto es sumamente importante. Entonces, cuando vamos entendiendo y conociendo el origen de la obesidad infantil, es importante porque es una forma de nosotros poder intervenir en esos factores de riesgo. Y hoy en día sabemos que el 95% de la etiología de la obesidad es multifactorial, no es genética, sino que es, digamos, una predisposición genética dada en un ambiente favorable, o sea, en un ambiente, digamos, lleno de alimentación hipercalórica, con bajo aporte nutricional, que lleva precisamente a desarrollar obesidad. Y solamente el 5% de las causas de obesidad son de causa de mutaciones monogénicas, o sea, mutaciones en un gen que causan una enfermedad, o mutaciones que causen un síndrome en donde la obesidad forma parte entonces de estas manifestaciones clínicas, pero la principal causa es multifactorial y hoy en día se considera a la obesidad como una enfermedad realmente pues crónica y que amerita ese tratamiento multidisciplinario. Todas las patologías asociadas a obesidad infantil realmente pues son muchísimas y definitivamente la enfermedad cardiovascular y las otras enfermedades crónicas no transmisibles son para nosotros realmente pues no es parte de esos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de prevención. Y lo más importante que quiero transmitirles aquí con esta diapositiva es que el 70% de los adolescentes con sobrepeso y obesidad serán obesos en la vida adulta. Y realmente para nosotros esto es preocupante porque si no hacemos intervenciones a tiempo antes de esta etapa de la adolescencia, pues prácticamente la gran mayoría de ellos seguirán teniendo obesidad infantil con todas estas comorbilidades asociadas. Y las enfermedades cardiovasculares realmente pues, son la primera causa de muerte a nivel global. O sea, para el año 2030 prácticamente 24 millones de personas morirán por enfermedad cardiovascular, siendo la obesidad un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, pues aprovechar que estoy aquí con ustedes porque muy probablemente sean ustedes los que más vean este efecto de la obesidad en el sistema musculoesquelético, en toda la biomecánica, desde el punto de vista de los niños con obesidad, o sea, en todo el desarrollo de patologías óseas, inflamatorias, patologías degenerativas y patologías musculares, ¿no? Que les toca precisamente tratar de manejar, de controlar, de tratar y que se convierte definitivamente en un círculo vicioso, ¿no? O sea, el tratar de mejorar todas estas patologías asociadas al sistema musculoesquelético y también entonces manejar todo lo que tiene que ver con pues la obesidad y los va a limitar, o sea, necesitamos que hagan cierta terapia, pero la obesidad los limita, pero al final, pues realmente, como les digo, se convierte en un círculo vicioso. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y aquí pues voy a hablarle de algunos de ellos, probablemente los más importantes en los cuales nos toca hacer esas intervenciones desde el punto de vista nutricional de forma temprana. Sabemos hoy en día que el sobrepeso materno, o sea, el índice de masa corporal con el cual la mujer llega al embarazo está directamente proporcional al riesgo de que un hijo tenga, digamos, sobrepeso y obesidad infantil. Por lo tanto, parte de esas intervenciones va a ser prevenir que haya, digamos, sobrepeso y obesidad en las mujeres en edad fértil y a su vez poder hacer intervenciones tempranas al momento
del embarazo. El tabaquismo materno en algunas publicaciones también se ha visto asociado por distintos tipos de hipótesis de disfunción vascular y de disfunción placentaria con el sobrepeso y la obesidad infantil, el tipo de nacimiento, o sea, los niños con cesárea nacen, digamos, o tienen un riesgo pues mayor de tener sobrepeso y obesidad infantil, y esto pues debido a diversos factores, muchas veces asociado con el cambio precisamente de toda esta microbiota intestinal que al ser diferente pues muchas veces confiere este riesgo. El peso al nacer para nosotros desde el punto de vista pediátrico es vital, ¿no? Los niños grandes para la edad gestacional, los niños pequeños para la edad gestacional y los niños con bajo peso al nacer, todos han sido asociados con mayor riesgo para tener sobrepeso y obesidad infantil. La lactancia materna exclusiva también realmente ha logrado demostrar un efecto protector desde el punto de vista de sobrepeso y obesidad infantil, porque pues, debido a todos los beneficios y debido a los aportes desde el punto de vista nutricionales que tiene la leche materna, pues logra regular muchísimo mejor, digamos, la cantidad de masa grasa en los niños desde que están pequeños. Y los distintos factores o cambios en los cuales hemos ido muchas veces conversando anteriormente en base a programación fetal y cambios epigenéticos que se pueden dar durante el embarazo. Por lo tanto, esta prevención, nosotros cuando hablamos de cuándo hacer intervenciones para prevenir sobrepeso y obesidad, de hecho, empieza mucho antes realmente del embarazo. Empieza, como les mencionaba, desde las mujeres en edad fértil, poder hacer intervención para que logre tener un ambiente intrauterino adecuado y no tengamos estas injurias que puedan causar cambios epigenéticos y entonces aumenten el riesgo cambiando desde el punto de vista distintas vías metabólicas, endocrinológicas, perdón, para entonces hacer programación fetal y tener mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. El incremento anormal de peso en los lactantes, o sea, el incremento de forma exagerada de peso durante los 2 primeros años va a aumentar el riesgo, por lo tanto, de sobrepeso y obesidad infantil en los niños escolares. Entonces, como les mencionaba al inicio, es precisamente a través de la prevención pues, primaria que nosotros pues tratamos como principal herramienta objetivo para pues, manejar sobrepeso y obesidad. Y una de esas estrategias está basada en la monitorización adecuada de todos nuestros pacientes. La Organización Mundial de la Salud como prueba de tamizaje en los niños arriba de los 2 años, realmente se recomienda que se deben graficar en todas sus citas con el médico para poder nosotros identificar cuando hay cierta tendencia de sobrepeso o de obesidad en base a las curvas de la Organización Mundial de la Salud publicadas en el año 2007 y poder nosotros entonces hacer intervenciones, como les mencionaba, de forma temprana. Entonces es importante no solamente hacer este tamizaje para sobrepeso, que es utilizando entonces las curvas de crecimiento en todas nuestras consultas, y una vez nosotros tenemos pacientes con factores de riesgo o tenemos pacientes que ya tengan un sobrepeso y una obesidad, entonces poder hacer tamizaje de comorbilidades. Y hoy en día realmente cuando tenemos un paciente con sobrepeso y obesidad, entonces se recomienda pues buscar todas estas comorbilidades asociadas. Sí, pues obviamente en base también a la historia clínica y el examen físico, pero buscamos prediabetes, buscamos diabetes mellitus con los laboratorios pues, que pueden ver en la pantalla, dislipidemia, pues que prácticamente un 30% de nuestros pacientes con sobrepeso y con obesidad tienen dislipidemias asociadas en edades tempranas, después de los 2 años, prehipertensión e hipertensión, ¿no? En todas estas consultas la presión arterial, digamos, se debe tomar, tamizaje de hígado graso, para haciendo las transaminasas hepáticas, síndrome ovario poliquístico, y es sumamente importante hacer en todos los pacientes con sobrepeso y obesidad infantil
también un tamizaje, digamos, de salud mental. O sea, si existe algún tipo de patología dentro de la salud mental de este niño o adolescente que podría estar favoreciendo precisamente el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuáles son esas estrategias de intervención? Y aquí voy a ir, digamos, mencionándoles distintas de estas estrategias que hoy en día se recomiendan para el tratamiento y para prevenir, ¿no? La obesidad. Uno es la nutrición materna, ya lo conversamos anteriormente, o sea, todo lo que podamos hacer para que las mujeres durante el embarazo y antes del embarazo, pues tengan una alimentación adecuada y tengan un índice de masa corporal adecuado que les permita, como les mencioné, tener un ambiente intrauterino, digamos, adecuado para el crecimiento, digamos, fetal. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es probablemente una de las principales intervenciones desde el punto de vista de prevención de sobrepeso y obesidad infantil, con una lactancia materna que puede ser mixta, pues hasta los 2 años o más. Y la alimentación complementaria realmente es probablemente también junto con la lactancia materna uno de los pilares más importantes para prevenir sobrepeso y obesidad, porque representa esa base para nosotros, ¿no? De poder en ese momento, durante los primeros 2 años de vida, eh, eh, digamos, crear hábitos saludables, crear rutinas y crear, digamos, esa exposición a toda esta variedad de alimentos que nosotros necesitamos y precisamente, pues poder ir moldeando estas conductas alimentarias, digamos, adecuadas para que el niño, pues, crezca con hábitos adecuados. Entonces, eh, siempre probablemente ha existido ciertas creencias en pues, cuál sería esa dieta mágica que uno, digamos, debe utilizar o cuál es la mejor dieta para poder uno, en cierta forma, intervenir en los niños que tienen sobrepeso y obesidad y de hecho hasta en los adultos. Y hoy en día sabemos que el modelo de esa dieta saludable en realidad es la dieta mediterránea y es una forma de alimentación o como muchos mencionan, o sea, no se trata de una dieta, en realidad se trata de un estilo de vida, ¿no? Que conlleva varios aspectos, pero de forma bastante sencilla se basa, ¿no? En consumir, digamos, granos, o sea, hay que consumir como base, digamos, hidratos de carbono principalmente o tratar de que sean en su gran mayoría de los hidratos que nosotros consumimos eh, hidratos de carbono, digamos, integrales o enteros. La proteína vegetal junto con la proteína animal, en donde, ¿qué se recomienda en una dieta mediterránea? Que sean principalmente proteínas, digamos, de carnes blancas, o sea, pescados, mariscos y pollo, pavo, etcétera, y que se limite realmente a una vez a la semana las carnes rojas. Tratar de inclinar la balanza a consumir grasas saludables basado en aceite de oliva, en semillas, en nueces, con un consumo de lácteos que debe ser pues moderado y un consumo diario, como les mencioné, de frutas, vegetales y carbohidratos enteros. Esta es como la base general precisamente de esas intervenciones que nosotros tratamos de buscar para poder ir estableciendo ese bueno, plato ideal en los niños y a su vez esa alimentación o ese hábito que se debe, digamos, ir dando poco a poco. Otra de las recomendaciones sumamente importante, o sea, aparte de lo que ya hemos conversado para la reducción del sobrepeso y la obesidad infantil, está dado por limitar el consumo de sal, o sea, sabemos que estamos expuestos a muchos alimentos enlatados, condimentos salados y que pues tienen cierta, digamos, impacto desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular. El consumo de las grasas, como les mencioné, debe ser un consumo pues, principalmente basado en grasas saludables, en consumir principalmente pescado, aves
que contengan un poco menos de grasa. Los lácteos deben ser descremados. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en base pues, a esta pandemia de la obesidad infantil es que todos los niños después de los 2 años deberían consumir lácteos descremados, evitar todos los alimentos procesados, fritos que contengan las grasas trans, que son pues realmente factor de riesgo para dislipidemia, y pues tratar de cambiar la forma en la que los padres cocinan los alimentos y se los presentan a los niños. Definitivamente el azúcar juega un rol sumamente importante, no solamente en el desarrollo de la obesidad infantil, sino de todas las otras comorbilidades que hemos hablado anteriormente. Es importante limitar el consumo de golosinas y de bebidas azucaradas, de cereales azucarados, galletas, pasteles, etcétera. Siempre preferir la fruta fresca en lugar de este tipo de alimentos. Y pues tratar de que si buscar un equilibrio, que es realmente lo que nosotros casi siempre desde el punto de vista de las intervenciones hablamos con los papás, es buscar un equilibrio dentro de esos alimentos que tienen, digamos, mucho azúcar, no deben ser de consumo diario, o sea, deben ser de un consumo esporádico, no es que, que nunca más los van a consumir, pero es sumamente importante pues el consumo, digamos, de forma moderada y esporádica. La hidratación juega un rol sumamente importante desde el punto de vista realmente de prevención. ¿Por qué? Porque los niños este consumo o alto consumo de azúcar muchas veces lo hacen a través de líquidos, ¿no? Yo tengo pacientes que de repente se toman 10 cajitas de avenitas al día, que tienen una gran cantidad de azúcar, no toman agua en todo el día, se toman 7 cajitas de jugo de estos azucarados en el día y cuando uno va a ver en realidad su obesidad tiene un origen precisamente en todas estas bebidas azucaradas que consumen, cuando en realidad su mayor o su hidratación o la mayor cantidad de líquido que deben consumir es a través precisamente de agua, ¿no? Y aquí pues les pongo las referencias en cuanto a la cantidad de agua que deberían consumir, digamos, los niños en cada grupo de edad. Y es importante no solamente esto que hemos hablado de la comida, porque tiene, digamos, definitivamente lo que comemos un rol muy importante, pero en pediatría para el desarrollo de sobrepeso y obesidad, el ambiente en el que se desarrolla la comida es esencial también. Por lo tanto, nosotros, y los invito porque ha sido parte de estos cambios que ha habido en pandemia, es a planificar. La planificación desde el punto de vista de la alimentación en casa es importante porque nos ayuda de cierta forma a poder establecer, no improvisar y poder escoger de mejor forma los alimentos que se van a presentar. Muchas veces esta improvisación es la que hace que los niños estén expuestos a comida, como les mencioné, con bajo valor nutricional e hipercalóricas. Entonces tenemos niños que desayunan comida rápida, almuerzan comida rápida y cenan comida rápida sin ningún valor nutricional. Otro cambio importante ha sido como que, y aquí esta imagen a mí me encanta porque ha sido una distorsión desde muchos aspectos, el cambio en el tamaño de las porciones. Entonces ustedes pueden ver cómo de hecho desde los utensilios que nosotros utilizamos en casa eran, bueno, antes los platos eran mucho más pequeños, los cubiertos eran mucho más pequeños y a medida que fueron avanzando los años cada vez las vajillas son más grandes, los platos son más grandes, los cubiertos son más grandes. Y esto definitivamente hace que desde el punto de vista mental, psicológico, uno empiece a llenar más el plato, ¿no? Las porciones también de la comida rápida, eventualmente como pueden ver en los años 50, la soda que se ofrecía en la comida rápida realmente era de unas 7 onzas, hoy en día vamos casi, ¿no? Por unas 32 onzas es lo que te dan realmente de acompañamiento con, digamos, muchas veces con estas comidas de comida rápida. Entonces, esta distorsión desde el punto de vista del tamaño de las porciones también ha tenido un impacto y es ahí en donde nosotros también podemos intervenir precisamente. No es porque las cosas sean más grandes o el niño pues de distintas edades tenga que realmente consumirlas todas y eso sea lo adecuado para él.
Otro aspecto importante, como les mencionaba, en base no solamente a la alimentación, es precisamente lo que nosotros podamos recomendar en cuanto a la estructura de la alimentación. ¿Y qué nos ha pasado? Tenemos pérdida de esa estructura dentro de la alimentación, esa disciplina de la alimentación, y estas son conductas que los niños van aprendiendo desde pequeños y que precisamente entonces son conductas asociadas a obesidad infantil, conductas muchas veces aprendidas y adquiridas de los padres. Entonces tenemos niños que realmente no tienen estructura al momento de comer, desayunan a cualquier hora, abren la nevera, la despensa a cualquier hora, buscan pues cualquier, les sirven la comida, no se comen eso y prefieren ir a la despensa y buscar galletas, buscar helado. Y realmente esas son conductas entonces que están asociadas a obesidad infantil y que van a favorecer, digamos, o van a reforzar todo este problema que tenemos hoy en día. Y con la llegada definitivamente de la tecnología, del celular, del iPad, de la tablet, del televisor, pues esta ha sido también una conducta que nos lleva a lo que hoy en día conocemos como que no hay una alimentación consciente. Entonces tenemos niños que están viendo la televisión o están viendo el celular y están comiendo y comiendo y comiendo y pueden comer unas grandes cantidades de comida porque realmente no están conscientes de lo que están haciendo, porque están pendientes de la televisión, del celular y no de lo que realmente están consumiendo. Consumen grandes cantidades de comida y esto también se ha visto asociado a obesidad. Por lo tanto, tanto el ambiente como la estructura dentro de la alimentación tienen un rol sumamente importante. Ya casi para finalizar, definitivamente hemos hablado de distintas estrategias desde el punto de vista de prevenir, manejar y buscar el cambio probablemente desde el punto de vista conductual para hacer intervención de forma temprana en la prevención de sobrepeso y obesidad infantil, pero definitivamente no es solamente lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista de cambios de alimentación, sino que esto tiene que ir de la mano con precisamente los cambios, digamos, o con la actividad física, porque como les mencionaba, no es un tratamiento o no es algo basado solamente en metas, digamos, para, como yo le digo a los niños, o sea, para venir a verme a mí al consultorio, sino es un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida que debe involucrar a toda la familia para que esto sea permanente en el tiempo. Y de hecho, parte de esas metas para nosotros no es en realidad pues que cuánto bajes de peso, sino cuánto ha cambiado tu conducta con respecto a la alimentación. Estas son las guías de la Organización Mundial de la Salud. Las guías van desde los 0 años y el año pasado entonces se publicó la de los 5 a los 19 años. Por lo tanto, ya tenemos estas recomendaciones en base a actividad física, en donde esto que veníamos nosotros probablemente conociendo de 30 o 60 minutos diarios ha aumentado a 180 minutos diarios de actividad física, de los cuales 60 de esos 180 minutos deben ser precisamente de actividad física, digamos, moderada. Y lo otro, en base también a la parte de la actividad física, es que antes muy probablemente, y ustedes pues creo que en la última charla van a hablar de eso, van a hablar de actividad física para los niños con sobrepeso y obesidad infantil, pero solamente mencionarle un cambio que hubo en esta última publicación del 2020 y es que todo movimiento cuenta. ¿Por qué? Porque veníamos con que hay que hacer 30 minutos, 60 minutos. Hay niños que realmente no lo logran en un solo tiempo, entonces preferían no hacerlo. Y en las distintas publicaciones ya sabemos que esto pues, puede ser progresivo y puede ser en distintos tiempos. Entonces son 10 minutos al inicio, si después son 15, o sea, todo eso cuenta. Cada minuto, cada movimiento cuenta. Y entonces es precisamente ese cambio en donde pues recomendar movimiento, digamos, aunque sea por cortos periodos de tiempo, ya es una ganancia, porque estamos expuestos a, como pueden ver aquí en la pantalla, a una sociedad en donde el ahorro y el sobreconsumo de energía definitivamente nos ha llegado a un problema severo. Y ya por último, no solamente todo
Es importante todos los esfuerzos que se hagan desde el punto de vista de todas las intervenciones en las distintas etapas de la vida, no solamente en la edad pediátrica, sino en las mujeres en edad fértil, durante el embarazo, etcétera, y después, sino también todos estos tipos de intervenciones que, como les mencioné, para acabar con la obesidad infantil, también debe desde el punto de vista político regularse. Uno tiene que ver con la publicidad dirigida a la población infantil. Realmente yo no sé si han estado empapados de todas estas regulaciones que poco a poco se han tratado de ir regulando en distintos países. Es importante cómo se han ido legislando. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños pueden, por la publicidad, ser un poco manipulados. Entonces se ha tratado de regular todo lo que se publique, digamos, a nivel de redes sociales, de televisión, etcétera, pues debe estar regulado para que no tenga, digamos, interferencia con el consumo. Los niños consumen ciertas cajitas porque les trae un premio, consumen cierto cereal o ciertos jugos porque les trae también un premio. Entonces estas asociaciones hacen que los niños desde pequeños quieran consumir este tipo de alimentos porque van a tener una recompensa. ¿Ok? El impuesto a las bebidas azucaradas, existen algunos países, algunas regiones a nivel mundial en donde ya se ha ido estableciendo el impuesto a las bebidas azucaradas precisamente para tratar de disminuir este problema a nivel mundial, y las regulaciones en el etiquetado nutricional van a ser claves precisamente para nosotros acabar con la obesidad infantil, como pueden ver a través de distintos tipos de estrategias de poder colocar en todos los alimentos este tipo de rótulos que diga alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcares, para que las personas puedan tener un poco más de conciencia, ¿no? Y no comprar, digamos, estos alimentos que tengan estos rótulos. Existen algunos países, por ejemplo Chile, en donde este tipo de rótulo que ven aquí, pues a través como de un semáforo de colores, se ha exigido digamos, en todos los alimentos, y la persona sí puede elegirlo, y se ha prohibido también que, digamos, los cereales infantiles o algunos productos dirigidos a niños tengan precisamente estos muñecos, el tigre o el oso, digamos, en las cajas. Se ha eliminado todo este tipo de publicidad para tratar de evitar todas estas asociaciones. Entonces, la obesidad, como dice la UNICEF, es una cuestión de derechos. Trabajar en prevenir obesidad infantil en nuestra población, en nuestros niños, niñas y adolescentes, es un derecho que nosotros debemos, digamos, tratar de cumplir, de poder para nosotros después evitar y en cierta forma disminuir, ¿no? La prevalencia de la obesidad infantil realmente, como vieron, ha aumentado de forma alarmante, va a seguir aumentando de forma alarmante, así que nos va a tocar a todos los que realmente vemos niños con sobrepeso y obesidad infantil manejar todas estas comorbilidades asociadas a estas enfermedades, asociadas para tratar de disminuir entonces en ellos todo este impacto que pueda tener todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales impactan en los niños no solamente en su bienestar físico, sino es importante la parte social y la parte psicológica, que realmente los niños con sobrepeso y obesidad se ven, digamos, se ven de cierta forma afectados, que definitivamente es un manejo multidisciplinario y que, como les mencioné al inicio, basado en cambios de hábitos y que sean cambios de hábitos permanentes, más que en realidad hacer cambios o en peso, porque realmente el peso se sube y se baja, pues de forma rápida, pero si uno no cambia los hábitos de alimentación, pues realmente no tenemos un verdadero éxito en el tratamiento de la obesidad. Y es sumamente importante, como les mencioné, de cierta forma nosotros previniendo sobrepeso y obesidad en esta generación vamos a poder mejorar un poco la salud de esta generación, pero realmente lo que buscamos es que tengamos una intervención clave en las próximas generaciones para que no sufran de lo que probablemente estos millones de niños que tienen hoy en día sobrepeso y obesidad van a sufrir a lo largo de toda su vida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Judith, por tan excelente exposición y un tema tan importante, realmente muy importante para todos los que manejamos pacientes pediátricos y también obviamente para la comunidad en general. Es alarmante las cifras. Voy a compartir pantalla para empezar el periodo de preguntas. Dame un segundito. Bien, para ir haciendo las preguntas, aquí, bueno, bendiciones y felicitaciones a la doctora Judith, muy completa la presentación, sé que va a ser de gran ayuda para mi hijo y corregir los estilos de vida con mi hijo que ya está en sobrepeso. Bien, tenemos otras preguntas, ya las vamos a hacer. Bien, se considera a la microbiota como un factor protector para la obesidad. Esa es una muy buena pregunta, o sea, va a depender. Recuerden que nuestra microbiota va a depender del tipo, de hecho, de microbiota que nosotros tengamos. Y es precisamente cuando nosotros hacemos intervenciones desde el punto de vista nutricional, trabajar la microbiota es esencial. O sea, no o sea, va a depender de qué esté en equilibrio. O sea, existe lo que se llama hoy en día ese desequilibrio de la microbiota llamado disbiosis, y ese desequilibrio de esa población que nosotros tengamos desde el punto de vista, digamos, a nivel principalmente intestinal, que es la que pues realmente más se ha asociado, pues nos va a conferir tanto una protección o un riesgo. Cuando se estudia obesidad y se estudia el tipo de microbiota que tienen los pacientes con obesidad, entonces se ve cierto, digamos, crecimiento de algunos microorganismos que son pues favorecedores de obesidad, y se habla de una microbiota obesogénica, esa microbiota que puede estar ahí pues por el mal consumo de nosotros de azúcares, por las grasas, o sea, hemos ido en cierta forma creando unos microorganismos a nivel intestinal, ¿no? Que favorecen obesidad infantil. Y es por eso que ustedes, como les mencioné al inicio, o sea, es importante cuando nosotros, lactancia materna, hablamos de lactancia materna exclusiva, hablamos de la forma en que nacen los niños, es como nosotros vamos creando una microbiota, un ambiente desde el punto de vista de microorganismos que sean favorecedores y que disminuyan el riesgo no solamente de obesidad, sino de muchas enfermedades hoy en día que sabemos que están asociadas a disbiosis intestinal, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿qué medicamentos son los mejores para utilizar en niños con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia? Okay, ahí es importante, o sea, en ese sentido, el tratamiento farmacológico, uno es para dislipidemia, uno es la edad, o sea, en pediatría realmente va a depender de la edad, va a depender de la causa de la dislipidemia. O sea, tenemos causas de dislipidemia primaria y causas de dislipidemia secundarias. Entonces, el manejo es totalmente diferente, y también dentro de la primaria, cuando tenemos dislipidemia primaria, digamos, asociado a mutaciones genéticas, entonces definitivamente el tratamiento va a ser diferente. Y cuando tenemos dislipidemias genéticas, digamos que son multifactoriales, tipo la hipercolesterolemia familiar, va a depender uno del grado de dislipidemia que tenga el paciente, y dentro de los fármacos, dependiendo de eso, y en pediatría, a diferencia de adultos, se va clasificando, por ejemplo, no como en los adultos del colesterol está alto o está bajo, realmente tiene 3 rangos como quien dice, de puntos de corte para saber si está moderado, si está ideal, le llamamos nosotros, si está en un rango intermedio o si está alto. Entonces, dependiendo de la edad, utilizamos pues generalmente estatinas, y dependiendo entonces para hipertrigliceridemia siempre pues en primera línea, más que un fármaco, como les digo, depende mucho de
la etiología de esa hipertrigliceridemia. Eh, Generalmente usamos como principal suplemento el omega 3 hasta que el paciente tenga cierta edad y entonces podamos usar, por ejemplo, los fibratos. Bien, otra pregunta, ¿cómo hacer atractivas las frutas para que le puedan gustar a un niño? De igual manera los vegetales. ¿Cómo podemos hacer? Esa es una muy buena pregunta, pero está en la exposición. O sea, realmente, como les mencionaba, es importante que esos hábitos se vayan creando en los niños desde pequeños y la exposición tiene que ser de forma temprana. Entonces, para poder ir en cierta forma nosotros ir descubriendo eso, ¿no? Qué vegetales, qué frutas les gusta, pero hay que exponer a los niños a esto. O sea, como le digo a los papás, es como una lucha del día a día, de ir probando qué puede ser, qué fruta les gusta. Y la verdad es que cuando uno va viendo, eh, hay niños que uno, y a veces uno como que solamente se basa como que en lo clásico, pero tenemos niños que, bueno, no comen manzana, no les gusta la pera, pero bueno, les gusta las blueberries y les gusta el kiwi, les gusta pues a lo mejor otras frutas que yo por lo menos ni comía cuando estaba chiquita, o sea, porque no era que mi mamá compraba kiwi todos los días en la casa, pero de repente uno va descubriendo estos gustos en que hay niños que les gustan más las cosas ácidas, otros que les gustan más las cosas que no son ácidas, otros que les gustan las cosas que son un poco más firmes, entonces esa exposición es como a repetición, es como que repetitiva, o sea, hay que estar, o sea, probando distintas frutas, probando distintos vegetales para poder ver realmente dónde nosotros encontramos cuál es la que les gusta, porque no necesariamente todo el mundo va a comer la misma fruta y el mismo vegetal. De hecho, en la misma casa todo el mundo come una fruta, un vegetal diferente. Entonces, esa exposición es la que nos logra como que ir dando esa oportunidad de conocer cuál realmente es ese gusto que el niño tiene, pero hay que exponerlo. Y a veces puede ser que ustedes me digan, pero es que yo le he puesto 15 veces uvas. Bueno, son 20, 25, son 30, o sea, hay que ser persistente. ¿Cómo instruir a los padres obesos, corregir sus patrones y estilo de vida que afecta e induce a sus hijos a ser obesos? El ambiente familiar realmente es clave. Y yo se lo digo, le digo a los papás dos cosas sumamente importantes. Bueno, uno, que que, como les digo, esto tiene que ser un cambio familiar. No puede ser un cambio que ahora el niño, porque realmente después esto se interpreta como un castigo. O sea, bueno, él es el que está a dieta y todo el mundo está al lado comiendo papa frita y todo el mundo está... Y en realidad no es un problema de obesidad del niño, es un problema tal cual como ustedes mencionaron, un problema del papá, de la mamá. Entonces yo les digo, o sea, ustedes quieren ver, yo se lo digo a los papás tal cual, ustedes quieren ver a sus hijos crecer sanos, ¿no? O sea, ustedes quieren que ellos cambien, que coman mejor, que coman sanos, pero si ustedes no hacen un cambio, o sea, si usted no se cuida, y usted también deja el azúcar, y usted reduce la sal, y usted deja de comer cosas, usted no va a ver crecer a su hijo. O sea, no va a llegar, porque ya sabemos que la obesidad en los adultos definitivamente está asociada a un millón de enfermedades. Entonces, ese papá quiere ver a crecer a su hijo sano, pero no va a poder verlo. No lo va a poder ver porque va a fallecer en el camino o va a tener muchas comorbilidades asociadas. Entonces, esa parte, digamos, es importante. Tiene que haber un cambio de conciencia de toda la familia que está relacionada a la alimentación de los niños. Así es. Siguiente pregunta, ¿qué opinas sobre freír en una air fryer? La verdad es que a mí me encanta el air fryer. Hay niños que están lastimosamente como muy acostumbrados a comer todo frito, todo en esa consistencia como crunchy. Entonces, cuando vamos haciendo transición, utilizamos mucho la air fryer porque como no le ponemos aceite y nos logra, es un horno de alta temperatura, eso es importante. O sea, es un horno que tiene altas temperaturas. Alcanzar a esta alta temperatura realmente logra hacer que el alimento tenga una consistencia muy crujiente, parecido a como si estuviera frito, que a veces el horno convencional no logra llegar a esa temperatura para que el alimento esté crujiente. Entonces,
disminuimos, ahí es lo que yo les digo a los papás, bueno, cambiamos la calidad. No es que la papa sea mala, la papa no es mala, pero obviamente si tú la fríes, te va entonces a cambiar definitivamente el valor nutricional, pero si la pones en el air fryer y pues realmente está crujiente igual y le colocamos la cantidad que el niño deba comer, entonces definitivamente la calidad y el valor nutricional cambia. Entonces la utilizamos mucho para hacer esa transición muchas veces de que los niños coman con menos grasa definitivamente, pero con una textura, digamos, crujiente. Y la última pregunta, ¿cuándo referir? Desde que identificamos factores de riesgo, estaría bien, y también, pues, ¿cuándo referir a un nutricionista o un médico nutriólogo, ¿no? Porque, claro, casi siempre, pues, la primera referencia es a un nutricionista, pero, pues, también podría ir acompañada y hay que identificar esos factores de riesgo para referir a un nutriólogo. Entonces, ¿en qué momento o cuándo? ¿Cuáles son los factores que nos indican que definitivamente debe ir con un nutriólogo? Claro, es importante y esa pregunta pues es muy buena porque precisamente va a depender de las patologías asociadas. Si ustedes quieren hacer intervención desde el punto de vista de cambio de hábitos, de prevención, de hecho en otros países la cita con el nutricionista, así como que van a la cita con el pediatra, también van a la cita con el nutricionista desde que los niños nacen. ¿Okay? O sea, el niño nace, va a los 3 meses, después van a los 6 meses, después para hacer intervención nutricional para prevenir sobrepeso y obesidad. Entonces, si ustedes quieren hacer intervención desde el punto de vista de recomendaciones, de ir previniendo, bueno, cómo deben ser las porciones, cantidades, no sé qué, pues eso puede hacerse con un nutricionista. Sin embargo, nosotros nos dedicamos, la parte de la nutriología, precisamente nos basamos en la búsqueda y ese tamizaje de comorbilidades asociadas a obesidad. O sea, si realmente ustedes están sospechando de que este paciente ya tiene una obesidad severa, tiene probablemente enfermedades asociadas, entonces nos toca a nosotros, pues obviamente, tratar de evaluar ese paciente y poder entonces, como les digo, no solamente basarnos en la parte del manejo de la alimentación, sino en tratar todas las comorbilidades, o sea, tratar si hay prediabetes, si hay diabetes, si hay dislipidemia, hígado graso. Entonces, hacer ya sea el tratamiento de base nutricional más el tratamiento farmacológico. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, de verdad, Judith, por habernos instruido, educado tanto. Siempre es importante la educación médica continua y, bueno, no solamente los médicos, todo el personal de salud, estar involucrados en este tema definitivamente y sobre todo diagnosticar a tiempo y lo más importante, la prevención, ¿no? Como este es un ciclo de docencia para un manejo multidisciplinario, ya pues hemos tenido una conferencia anteriormente que la brindó la doctora Nicole Monteverde, la cual está grabada y la pueden buscar en el canal de YouTube de la Sopamer. Y nuestro próximo tema va a llevarse a cabo el próximo miércoles 26 por nuestra colega fisiatra, la doctora Gladys Rumbo, la cual va a hablar de el impacto de la actividad física en la obesidad infantil. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, 7 de la noche. Así que bueno, agradecemos nuevamente a Judith y a todos los que han estado aquí un miércoles en la noche después de trabajar, de todo el día, de estar haciendo pues las cositas cotidianas, por habernos acompañado esta hora. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles. Gracias, Judith, nuevamente. Gracias, Erika, gracias a todos por la invitación. Buenas noches. Gracias.